Nació en Highbury, Londres, el 27 de febrero de 1868. Su padre George fue inspector de aduanas. Tuvo 2 hermanos, de los cuales solo 8 sobrevivieron a la infancia. Steele, siendo el hijo mayor y el único hijo varón. Su padre falleció cuando tenía solo 17 años, por lo que Steele se encargó junto con su madre del cuidado de sus hermanos, lo que más tarde motivó su interés en el cuidado de los niños. Estudió en el Colegio Público de Londres durante su adolescencia, para más tarde ingresar a la Universidad de Cambridge para estudiar lenguas clásicas, donde destaca su estudio en latín, griego, hebreo y árabe. Se graduó de Cambridge con honores y recibió la distinción Winchester en 1888, como parte del inicio de múltiples premios y distinciones que recibiría a lo largo de su vida. Más tarde, Steele ingresaría al Guildford Hospital de Londres, donde iniciaría sus estudios en medicina, y se graduaría en 1893. Posteriormente, se calificó para trabajar con el Dr. James Goodhart en 1893, quien se convertiría no solo en su maestro, sino más tarde en su mentor y amigo. Dentro de sus estudios, fue transferido al Hospital de Niños de Londres en 1894, donde trabajó para obtener su título de medicina. En su trabajo de tesis examinó 19 casos de niños con artritis, lo que más tarde publicaría en 1897 en el artículo Forma de enfermedad articular crónica en los niños, donde más tarde se conocería como enfermedad de Steele. A pesar de sus hallazgos concretos, Steele nunca volvió a estudiar la artritis en los niños. Después de 4 años se trasladó al King's College Hospital en Londres, quien establecería un departamento especial para las enfermedades de la infancia, siendo el primer hospital del Reino Unido en hacerlo, y Steele sería nombrado médico a cargo de este nuevo departamento. 7 años más tarde sería ascendido a profesor honorario de enfermedades infantiles y brindaría la primera cátedra británica de esta nueva especialidad. En 1901, Steele fue elegido miembro del Royal College of Physicians de Londres, y un año más tarde, Steele fue invitado a dar una serie de conferencias sobre el defecto anormal del control moral en los niños, lo que más tarde sentaría las bases de lo que ahora conocemos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En 1905, Steele se reconectó con Goodhart para ayudar a editar las ediciones 6ª a 12ª del libro de texto Las enfermedades de los niños, el cual fue uno de los libros de texto pediátricos más populares de la época. 4 años más tarde, en 1909, Steele publicaría su propio libro de texto sobre pediatría, el cual nombró Trastornos y enfermedades comunes de la infancia. El libro de texto tuvo un éxito inmediato, por lo que Steele para 1927 ya habría publicado 4 ediciones más de su aclamado libro. Me gustaría llamar la atención con un soplo particular, que tiene algo de carácter musical, pero que no es de presagio siniestro ni indica endocarditis de ningún tipo. Su rasgo característico es un sonido vibrante muy parecido al que se produce al hacer vibrar un trozo de cuerda tensa. Siempre que pueda ser su origen, creo que es claramente funcional, es decir, que no se debe a ninguna enfermedad orgánica del corazón, ni congénita o adquirida. Fragmento de su libro que hace referencia a lo que hoy conocemos como soplo de Steele, tratándose de un soplo común en la edad pediátrica y que se encuentra dentro de la clasificación de soplos no patológicos, aportación de gran importancia para la cardiología pediátrica y que hasta nuestros días conocemos con su nombre. Para 1928, Steele convocaría en su casa a una reunión de 24 médicos pediatras, quienes fundarían la Asociación Británica de Pediatría. Steele, para 1933, se jubilaría del hospital donde llevó gran parte de su carrera, el King's College Hospital. En 1934, Steele recibió el premio Dawson-Williams por su trabajo en pediatría y en 1937, Steele fue nombrado miembro honorario de la Royal Society of Medicine. Durante este mismo año, fungió como presidente del primer Congreso Internacional de Pediatría en Londres.
En 1937, Steele fue nombrado caballero por el rey Jorge VI, por haber sido el médico personal de las princesas Elizabeth y Margarita. Fue presidente de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Mortalidad Infantil durante 20 años, y además fue uno de los primeros miembros honorarios de la Sociedad Americana de Pediatría. Después de todo su trabajo en el campo de la pediatría, Steele dejó Londres y se mudó en 1940 a Salisbury, donde se dedicó a pescar en ríos cercanos y se centró en la enseñanza de la lengua y la literatura inglesa. Durante su retiro retomó sus intereses en los clásicos, la música y la poesía, y en 1941 publicó un libro más, llamado Infancia y otros poemas. A los 73 años, Sir George Frederick Steele falleció el 28 de junio de 1941. Sus cenizas fueron depositadas en el cementerio de la Catedral de Salisbury. Así vivió un pionero que se había forjado una posición única como médico consultor de niños, siendo autor, fundador y líder en pediatría, sentando bases en cardiología pediátrica y dejando un gran legado y conocimientos que prevalecen hasta nuestros días. El Dr. Frederick Steele es conocido como el padre de la pediatría británica y a lo largo de su vida publicó más de 108 artículos y 5 libros. Dentro de las más importantes aportaciones fueron que describió una forma de enfermedad articular juvenil conocida como enfermedad de Steele. Describió el soplo de Steele, además de describir por primera vez la afección que más tarde se conocería como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de realizar importantes aportaciones sobre el escorbuto infantil, la estenosis congénita del píloro, sífilis congénita y múltiples enfermedades más. Sir George Frederick Steele, 1868-1941.